Buenos días a todas las personas del mundo. El día de hoy estamos aquí para tratar un tema en especial acerca de la radio. No sé si muchos han escuchado hablar de la radio, posiblemente ya las jóvenes de hoy tiempo a lo mejor ya no lo han escuchado, pero las personas desde el inicio de la radio han escuchado mucho, puesto que no se existía en aquel tiempo la televisión y todo ello. Pero bueno, vamos a hablar acerca de la radio en México y su gran historia. La radio es un medio de comunicación que tiene una historia de más de 70 años en México. En el comienzo, los pioneros de ese medio tenían una visión experimentadora que se transformó en los años 30, quienes convirtieron la radio en una industria. Estos eran los hermanos Gómez Fernández, fabricaron el aparato que generaría la transmisión de un breve programa de radio en un teatro. Ellos fueron los pioneros de este medio en México. Tuvieron una emisión de radio desde el 27 de septiembre de 1921 hasta enero de 1922. Así, en distintos puntos del país, varias personas iniciaron las primeras transmisiones radiofónicas. Por ejemplo, Constantino de Tarnavá, en Monterrey. Fue en 1933 cuando las empresas que en este año se permitió que el 10% de las transmisiones diarias tuvieran propagandas comerciales. Pero el gobierno no lo autorizó con el solo fin de incrementar la economía en ese medio, sino que esta ley vino acompañada de otra, la cual decía que se debía propagar el 5% de los ingresos como impuestos. Además, en 1937 se formó la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras Comerciales, conocidas como la AMEC, una asociación que estaba formada por 20 radiodifusoras de todo el país, con el fin de defender los diferentes intereses comunes de los radiodifusores. Otros años muy importantes en el estudio del éxito que tienen las radiodifusoras más importantes fue en 1945, pues comenzaron las cadenas radiofónicas a formarse. Las emisoras fuentes propusieron a las débiles unírseles con el fin de ofrecer una mejor programación y beneficiarse mutuamente al proporcionar unos a otros lo elemental para crecer tecnológicamente y así los dos poder recibir más dinero por los espacios publicitarios. Además, la radio se ha convertido en uno de los medios masivos publicitarios más exitosos en el mundo. Ejemplo de ello es la inversión publicitaria estimada en 568 millones de dólares en el año de 1989 y en 1939. Millones de dólares en 1989 y 1994. Únicamente sufrió una baja en 1995 a causa de la crisis económica del país. Sin embargo, volvió a crecer en el año del 96 y hoy en día continúa siendo un medio principalmente comercial. La radio es un medio exitoso debido a muchos factores, de los cuales la audiencia y eventos y las noticias importantes lograron que la radio tuviera un auge impresionante en el momento. Por ejemplo, el terremoto del 85 fue una noticia que amplió la credibilidad y le generó éxito a la radio, pues fue el único medio que podía ser escuchado y con el cual la gente se informó de todo lo que sucedía. Así como este tipo de información, los eventos deportivos le generaron a la radio mucho éxito, pues eran narrados excelentemente y la gente sin televisión recurría a este medio, ya que pues no tenían los recursos. Desde los inicios de la radio en México existen dos tipos de estaciones, las comerciales y las públicas. En las comerciales la programación es completamente libre, ya que subsiste gracias a los patrocinadores, mientras que en las públicas predomina lo cultural y la publicidad. Está prácticamente prohibida. Como lo expone Luis Ernesto Pi Orozco
en dimensiones de la radio pública. En el principio se creó la radio para brindar servicios. En el presente, las innovaciones y los hallazgos tienen una amplia gama de intereses de todo índole, por lo que son los intereses personales de las compañías radiodifusoras los que modifican la forma de hacer radio. Por ejemplo, en los 60 y creo que también en los 70, bueno, mejor dicho, en los años 60 y 70 en México, la radio decayó debido a que no informaba ni hablaba de lo que sucedía en México. Sin embargo, fue a partir de 1976 eh, que cuando la radio regresó, sobre todo al informar que el terremoto en 1985, en el que la puerta se abría completamente para el impulso, las despliegue de la radio. Así fue como la empresa radiodifusora más importante de nuestros tiempos comenzaron a crecer, es decir, que a partir de que le dieron al público lo que quería escuchar, muchas estaciones sugirieron, eh, resurgieron con mucho éxito. El éxito de las estaciones hace algún tiempo gritaba alrededor de los novedosos, por ejemplo, los radioteatros y las radionovelas. Además, la música por la ópera y escritura. Los programas radiofónicos de mayor éxito hoy en día son los que se componen de música y los noticieros, los cuales son escuchados en trayectos principalmente dentro del automóvil, transporte público, etcétera. La radio, como cualquier medio de comunicación, ha cambiado y evolucionado. Se ha transformado eh, de forma espectacular. Es claro que aún es un medio vigente con muchas posibilidades, sobre todo el campo tecnológico. Este, el uso de nuevas tecnologías, completándose con Internet y siempre sirviendo las necesidades del público consumidor, es de lo mejor que ha salido en nuestros días. Los antecedentes de la radio en México son los siguientes. La radio en nuestro país surge gracias al señor Constantino de Tárnava en el año de 1919, cuando instala la primera estación experimental dentro del país de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, inaugurando después en 1921 la primera programación radiofónica que se originó el 21 de septiembre del mismo año en una estación construida en la planta baja del Teatro Ideal en la Ciudad de México. Además, en el año de 1923 se inauguró la CYL, el, el aniversario ilustrado, la Casa del Radio, propiedad en ese entonces de Raúl Azcarraga, y la CIB, en ese entonces propiedad de la cigarra El Buen Tono. Años después surge una de las emisoras más importantes de la historia de la radio en nuestro país, la XEW, la voz de América Latina desde México, teniendo como dueño a Emilio Azcarraga Viudarreta y como ingeniero a José Ruiz de la Herrera y Pau. Esta frecuencia vino a modificar en gran parte la radio, aumentando el alcance y la potencia de la transmisión, consolidándose como uno de las emisoras más importantes en nuestro país durante las siguientes 2 décadas. En el año de 1941, y viendo el éxito de la XCW, surge la Radio Programada de México, uniéndose así al grupo comercial de las estaciones de la radio. Justo después de haber inaugurado, se empieza a trabajar en lo que sería la nueva frecuencia de transmisión, la FM, que es muy conocida, que significa frecuencia modulada. Gracias a los avances tecnológicos de esa época, Federico Obregón Cruz instalada la primera estación de esta nueva frecuencia en 1952. La XHFM
y en 1957 desaparece esta frecuencia. Un poco antes de esto, en el año de 1955, Guillermo Salas Peiró logra instalar la XEOY-FM, primera emisora en América Latina que transmite en sistema estereofónico y una gran impulsora de la FM, frecuencia modulada, como ya lo habíamos mencionado. Gracias a todos estos avances es que la radio en nuestro país ha llegado a ser uno de los medios de comunicación más importantes. Día a día la nueva tecnología hace que la radio se tenga que modernizar en los aspectos de transmisión y poco a poco continúa con la gran historia que forma hasta estos momentos. Por el momento, esto es todo. Espero que esta información les sirva. Yo soy Gilberto Cortés, estoy para servirles. Nos vemos la próxima.